Aparte de la reseña que comentaba de mi etapa al frente de Canal de Isabel II, también indicar una que creo que no es un asunto menor. Y es que, habida cuenta de mi familia, que ellos han tenido establecimientos de alimentación, no sé si muchos de los intervinientes que han subido aquí habrán tenido esa experiencia. No digo que sea un plus, o quizás sí, pero yo sí que he tenido la oportunidad de estar durante no pocos años poniendo el despertador a las 4 de la madrugada para ir a Mercamadrid, que eso también enseña y enseña mucho. Bien, en primer lugar agradecer a los organizadores, en este caso a la Verdad de Murcia, al Sindicato Central de Regantes, la oportunidad que me dan, y no quiero ser yo el que vaya rompiendo el cumplimiento del timing, pero lo que sí quiero decir es que no hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder, porque ya se ha perdido demasiado tiempo, porque en estos últimos 4 años no se ha destacado el Gobierno de la Nación por llevar a cabo ninguna infraestructura hidrológica destacable en pro de ir combatiendo el cambio climático y el aminoramiento de las precipitaciones de lluvia. Quien me ha precedido en el uso de la palabra hacía referencia a que el Gobierno del Partido Popular no llevó a cabo algunas de las actuaciones que tenía programada. Claro, se le olvida decir que en el 2018 se presentó una moción de censura y que eso desde luego pues tampoco contribuyó ni favoreció mucho en el desarrollo de la ejecución, por no entrar en la situación económica que heredó el expresidente Rajoy. Sería un insulto para mí no referirme hoy aquí a ustedes en el sentido de el trabajo extraordinario que hicieron. Hoy algunos pretenden restarle hectómetros cúbicos, pero hasta no hace mucho tiempo, todos sin distinción, todas las fuerzas políticas sin distinción, ponían el foco reconociendo el trabajo que estaban desarrollando durante lo peor de la pandemia y que gracias a ustedes no hubo ni un solo lineal, no hubo ni un solo establecimiento desatendido. Ahora nos enfrentamos a otra pandemia, la de la crisis económica y social, y la que vive el sector agroalimentario, para que el Gobierno no está acertando con el tratamiento. Ya estamos comprobando las erráticas y erróneas políticas del Partido Socialista y Podemos en materia de energía y sobre todo también el que no podemos consentir que ocurra lo mismo en algo tan esencial, tan importante, tan necesario, tan vital como es la alimentación. Y no podemos hablar de alimentación si apartamos del discurso el agua. Es materialmente imposible. Del mismo modo que tampoco se puede utilizar el agua, que es lo que lleva haciendo el Partido Socialista desde hace mucho tiempo, como una herramienta de confrontación, como una herramienta de división, en lugar de ser una fuente de unión, una fuente de prosperidad, una fuente de esperanza. Y esto tiene mucho que ver con el sentido de Estado, con un sentido de Estado en mayúsculas, con estar a la altura de miras de pensar a futuro, sin renunciar a las actuaciones y muchas que hay que llevar a cabo en el presente. Y desde luego tenemos también que decir, al menos desde el Partido Popular, que no tenemos muchas expectativas en lo que se refiere a que este Gobierno de la Nación esté alineado con los intereses generales de España en general y en particular con el del sector primario. Porque ha sido el sector primario un sector que fue criminalizado, no por gente que pasaba por allí, sino por destacados ministros, en primer lugar diciendo que una buena parte de la carne que se producía en este país que no era de calidad, indicando en una conferencia sectorial de sanidad que era recomendable eliminar, quitar, impedir que se visualizara, por ejemplo, en el que los menús se pudieran acompañar de vino. Es decir, es un Gobierno que a la primera oportunidad que tiene de tirar por tierra el sector primario no desaprovecha la oportunidad. Creo también que merece una reflexión, y aquí por parte de varias personas de las que me han precedido en el uso de la palabra, y también algunos de los presentes han formulado preguntas al respecto, que si aproximadamente hay casi 40 trasvases en este país, ¿por qué el Gobierno pone el foco, por qué el presidente del Gobierno
pone el foco de manera absolutamente sistemática y sin perder ni la más mínima oportunidad. Creo que merece la pena contextualizar de lo que aquí se está hablando, porque hacían referencia algunos de que quizás en Madrid no tengan la suficiente información, el suficiente conocimiento del detalle de lo que representa la actividad agroalimentaria en la región de Murcia. Aporta el 4,7% del valor agregado bruto del sector de España. Este no es un dato menor. Y dentro de la economía regional, el sector genera el 16,18% también del valor agregado bruto y lo que es no menos importante, el 23% de su empleo. Siendo, porque desde luego a estas cifras no se llega por casualidad, con mucha diferencia la región a nivel nacional en donde se ha especializado más este sector, el sector que tiene que ver y que está estrechamente relacionado con la utilización, con el respeto y con el cuidado desde la primera hasta la última gota. Creo que también merece la pena destacar que la mayor parte de las exportaciones murcianas de producto agroalimentario se destinan a Alemania, a Francia y a Reino Unido. Y quizás esto, para alguien que nos pueda estar viendo a través de la difusión de redes sociales, pero que no conozca en detalle lo que esto representa, porque estamos hablando que cuando ustedes exportan, cuando ustedes tienen la capacidad de exportar al Reino Unido, Francia o Alemania, es lo mismo que decir que se está exportando a los mercados más exigentes, en donde cada producto, cada fruta, cada hortaliza, cada verdura ha de tener la misma apariencia, el mismo tamaño, el mismo formato y no es absolutamente baladí lo que estoy comentando. El valor de las exportaciones agroalimentarias en Murcia ascendió a 6.802 millones de euros en 2021. Y desde luego esto es algo que hay que preservar y es algo por lo que hay que trabajar no solamente por conservar, por preservar, sino también por incrementar. Quiero centrarme ahora en la situación de las reservas del agua en Murcia. Las reservas hídricas en la cuenca del Segura se encuentran, en el mejor de los casos, a un 33% del total de la capacidad del embalse, con una cuenca con muy poca capacidad de almacenamiento, encontrándose por debajo de la media de los últimos 10 años y de los 2 años anteriores. Esto requiere sí o sí de que por parte del Gobierno de la Nación se convoque de manera urgente la Mesa de la Sequía, tal y como se ha solicitado por parte del presidente del Gobierno de la región de Murcia, también del presidente de la Junta de Andalucía, como así también por todos y cada uno de las organizaciones de regantes. Y llevamos meses con una falta alarmante de precipitaciones que se están haciendo, que están provocando ese descenso del nivel de agua de los embalses, y parece que el Gobierno no parece que le esté prestando la suficiente atención. La región de Murcia ha hecho de la necesidad del agua una virtud y consiguientemente no parece que el Gobierno de la Nación, que en estos momentos está al frente, esté especialmente cualificado ni capacitado para enmendar la plana a quien, repito, hace un uso exquisito del agua, teniendo, como digo, cada gota como si fuera un tesoro. Creo que también merece la pena destacar que la región de Murcia tiene que solventar un problema, que es el déficit hídrico. Y ese problema precisa de una solución que solo puede proporcionar un gran pacto de Estado, un pacto nacional del agua y un verdadero plan hidrológico nacional, que es lo que se aboga desde el Partido Popular, porque es posible poner de acuerdo a todas las partes implicadas y porque es de justicia que el agua, que es de todos los españoles, llegue a todos y cada uno de los rincones. También existe otro condicionante y es el de la situación hidrológica excepcional en la que nos encontramos, por la que se podría autorizar un trasvase de forma discrecional pero motivada de hasta 20 hectómetros cúbicos, ya que se han producido estos en los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre, si bien en este último caso ha sido orientado única y exclusivamente para el abastecimiento y no para el regadío. Creo que también merece la pena destacar que
No parece muy recomendable el recorte que se está planteando de 105 hectómetros cúbicos anuales, que supondría, ya se ha dicho en esta tribuna, un aminoramiento del 40% en el trasvase Tajo Segura, y que si se aprueba, con estas condiciones, se pondría en riesgo el futuro de 110.000 familias. En este país, y sobre este asunto, lo que sobran son palos en la rueda. Lo que hace falta es arrimar mucho más el hombro. Es necesario llevar a cabo una visión ambiciosa de ese gran pacto nacional por el agua, de ese gran pacto que tendrá y que debía tener como resultado un plan hidrológico en donde no se descarte ninguna solución, en donde la suma de todas las soluciones, en donde la implementación de los conocimientos científicos permita y posibilite, como decía y como mantiene y sostiene nuestro presidente Alberto Núñez Feijóo, que exista agua suficiente en todas y cada una de las regiones, en todos y cada uno de los territorios, en donde el agua no puede ser un elemento de confrontación, sino que tiene que ser una fuente de oportunidad, una fuente de progreso, una fuente de riqueza, una fuente de empleo. Creo que también merece la pena hacer referencia a esa situación futura del agua, en donde todos, absolutamente todas las formaciones políticas, con o sin responsabilidad de gobierno, y lo decía al principio de mis palabras, de que no se puede perder ni un minuto, hay que elaborar un gran acuerdo, hay que elaborar un gran pacto, hay que llevar a cabo un número muy importante de reformas legislativas a nivel autonómico, a nivel estatal y, por qué no decirlo, si es necesario también, a nivel europeo, porque las cosas están cambiando. Lo que hace 25 o 30 años que parecía impensable, hoy está cada día más próximo en ese horizonte cercano. Pero desde luego lo que no se puede supeditar, es el que se priorice a una protección del medio ambiente, si esta protección del medio ambiente, que siempre ha de ser necesaria y complementaria, conlleva la expulsión de la figura del ser humano. Eso no es de recibo. Por eso es importante un gran acuerdo nacional, en mayúsculas, altura de miras, compromiso en lo que se refiere a la financiación necesaria y suficiente, porque en este país hay muy pocos retos encima de la mesa tan importantes y tan necesarios como ese Pacto Nacional del Agua al que hacía referencia. Un pacto nacional que simplifique. Aquí también se ha deducido de algunas de las preguntas. Yo tengo también buenos amigos que son agricultores y me dicen que empiezan a tener más personal en la oficina que en el campo. Pues hombre, pues a lo mejor es excesivo. Control, por supuesto, cumplimiento, todo, pero como digo, dentro de un orden. Hacía referencia a la importancia también de los recursos económicos necesarios para ese gran pacto nacional por el agua, y no hay muchos asuntos más importantes que este. Aquí también se ha dicho en esta tribuna, 70.000 millones de euros que se pueden recurrir a créditos en condiciones ventajosas y 70.000 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation. Poco, por no decir ningún ámbito, puede ser tan oportuno, tan conveniente y tan necesario como el de la política en infraestructuras del agua. Infraestructuras en materia de optimizar la utilización de los recursos hídricos del subsuelo. Infraestructuras para que, al igual que se hace en Murcia, que se recupera y recicla el 98% del agua procedente del consumo de las ciudades, esto sea el común denominador en toda España, porque a la misma cantidad de agua, haciendo un uso más eficiente y una recuperación más eficiente, más ambiciosa, se podría disponer de una mayor cantidad de agua en lo que se refiere al aprovechamiento y la utilización en nuestros campos. Merece la pena también poner énfasis en todo lo que tiene que ver con la red de distribución, en el que son innumerables, y ustedes lo saben mucho mejor que yo, las fugas, las pérdidas.
Hay que llevar a cabo una profunda remodelación y actualización de toda la red de distribución para que no se pueda perder ni una sola gota de agua. Hay que rechazar de plano las desaladoras. No, las desaladoras son una fuente complementaria muy importante y que hay que poner encima de la mesa. Con algunas de estas actuaciones que, desde luego, han de ser refrendadas en ese gran plan hidrológico nacional con todos y cada uno de los territorios, se puede alcanzar un antes y un después en un no muy largo horizonte, porque no estamos para perder el tiempo. Y decía el presidente Miras que se sentarán a la mesa cuantas veces sean necesarias. Y yo me atrevo a decir que lo que no habría que hacer era levantarse de la mesa hasta que no hubiera un acuerdo. Que no habría que levantarse de la mesa hasta que no hubiera un acuerdo. Por concretar, porque tendremos oportunidad ahora ya de proceder al turno coloquio, preguntas como lo consideren, creo que merece la pena que en algo tan vital a lo que hacía referencia anteriormente como son los alimentos, no tengamos la dependencia que ya hemos descubierto y sufrido en muchos otros ámbitos. Si este país tiene un clima, tiene unos recursos hídricos que hay que optimizarlos, como en toda España, como se ha hecho en la región de Murcia. Si tiene un conocimiento, si tiene una experiencia y si tiene una solvencia demostrada, porque se ha incrementado la producción, porque cada vez somos más competitivos, porque aunque tenemos cerca países en donde ni los controles, ni las condiciones laborables, ni cosa que se le parezca, también inundan nuestro mercado y aún así seguimos siendo competitivos, tenemos mayor producción y tenemos además la capacidad extraordinaria de poner los productos en los mercados más exigentes y más competitivos a nivel internacional, que merece la pena apostar y que merece la pena trabajar. Querría concluir concretando algunas de las cuestiones en las que van a ser la hoja de ruta en política del agua del Partido Popular. En primer lugar, nuestro apoyo manifiesto y expreso a los agricultores y ganaderos de este país. Dejarlo alto y muy claro. Defendemos el trasvase Tajo Segura porque riega y abastece a la población de la región de Murcia, Almería y Alicante. Son numerosos los actos en los que el presidente Juanma Moreno, Carlos Mazón y nuestro presidente López Miras han reivindicado hasta la saciedad la importancia de esta infraestructura y que se afronte como una cuestión de Estado, porque lo es. Poner el producto cada día más próximo, más accesible, de manera más democrática a los consumidores, que al final y al cabo son en buena medida los que todos de una manera u otra estamos orientados. Y de ahí la importancia también de la iniciativa presentada por el presidente Feijóo de bajar el IVA al 4% a algunos productos de alimentación que se asocia a la dieta mediterránea y atlántica, como la carne, pescado, aceite, pastas, conservas, así como los alimentos sin glucosa y sin lactosa. Ejecutar las infraestructuras hídricas desde el Gobierno y sin renunciar a los modelos de colaboración público-privada, porque hay que aprovechar el agua en un país seco y poder reutilizarla para que nuestra agricultura y economía ganen un día sí y otro día también en competitividad. La política del agua siempre ha sido un eje fundamental de la política medioambiental del partido en el que milito. Lo ha sido desde el Gobierno y lo es desde la oposición. Y siempre que el Gobierno de la Nación esté dispuesto a trabajar en pro de que en todos y cada uno de los rincones de este país exista y esté disponible el agua necesaria, ahí encontrarán al Partido Popular. Hay que reforzar también el que solo con una buena planificación se puede garantizar la mejor gestión de los recursos disponibles, ejecutar todas y cada una, repito, todas y cada una de las infraestructuras necesarias para su puesta a disposición de los usuarios y, desde luego, buscar acuerdos válidos para todos que den soporte a esa gestión. Y hablando de esto, de las infraestructuras, también es necesario e importante hablar de la gobernanza en la gestión de las aguas, porque desde luego sin una optimización en la gobernanza, la toma de las decisiones generalmente se demoran.
Quiero ya finalizar indicando que debemos aprovechar, como decía anteriormente, los fondos económicos de Next Generation para llevar a cabo cuantas actuaciones sean necesarias, llevando a cabo cuantas simplificaciones administrativas y medioambientales sean oportunas para encontrar ese equilibrio entre la producción y ese equilibrio entre el medio ambiente, que no es sino que la seña de identidad de lo que ustedes aquí llevan poniendo de manifiesto desde hace décadas. Apoyar al sector agroalimentario, y pensamos que reducir los costes de producción es la mejor manera también de controlar la inflación. Bonificar los gastos de producción de los agricultores y ganaderos en lo referente a la energía, a los piensos, a los fertilizantes o plásticos. Aumentar la rentabilidad de las exportaciones con la reducción de los impuestos. Mejorar los costes energéticos mediante la implantación de la doble facturación eléctrica para los regadíos y así de esta manera favorecer el autoconsumo o la venta de la energía excedentaria. Y por esta razón lo que pedimos al Gobierno de la Nación es que acometa con la máxima diligencia todas y cada una de las obras necesarias para garantizar agua a los regantes para sus cultivos. Que estos suministros de agua sean a un precio razonable y no a un precio competitivo. Y, por lo tanto, el funcionamiento del sector primario como motor fundamental de la economía de esta región. Hace falta trabajo, hace falta empeño y lo que sobra, con mucha diferencia, es la ideologización que se ha estado fomentando a lo largo de las últimas décadas, en el que ha tenido como resultado que el agua, en lugar de ser una fuente de vida y una fuente de oportunidad, en no pocas ocasiones ha sido una fuente de confrontación. Lo que sobra es confrontación y lo que hace falta es voluntad política, determinación, recursos económicos, financiación suficiente e infraestructuras para que el agua sea abundante y llegue a todos y cada uno de los rincones que necesita este país. Muchísimas gracias. Muy bien, don Pedro. Pues vamos a ser también muy ágiles en la respuesta, porque algunas de las preguntas que teníamos planteadas ya las ha respondido desde la atril. Le ha hecho un pronunciamiento también claro, como sus predecesores, a favor de la figura del trasvase Tajo Segura. Hay una primera pregunta que yo quería hacerle, que creo que preocupa a todo el sector y que yo ya lo adelantaba en mi introducción. ¿Qué opinión tiene su partido sobre la agricultura que se hace aquí en el Levante? Que no les quepa la menor duda que es la única posible aquí en el Levante y que se ha denominado de muchos modos, pero bueno, es una agricultura intensiva que alimenta en definitiva a Europa. Me voy a girar para dirigirme a ustedes. Yo creo que nadie va a hacer una negación de que vivimos en un país globalizado, cada día más competitivo, en el que tenemos las amenazas desde el punto de vista competencial y comercial con otros territorios, con otras regiones, con otros países bien cercanos. Del mismo modo que afirmo, no creo, que el tamaño, que la economía de escala es una fortaleza en sí mismo. La optimización de los recursos, el hacer que cada día sean más eficientes, el contar con la maquinaria agrícola óptima, puntera, vanguardista, que permite un mayor rendimiento y que ese mayor rendimiento es directamente proporcional al exquisito uso, al escrupuloso uso que se hace de cada gota, creo que es el camino a seguir. Lo que no tiene ningún sentido en condiciones normales y ante un episodio de escasez de agua es, claro, donde no hay escenarios que sean alternativos, tendrán que recurrir a la figura y al método que consideren. Pero si lo que queremos es tener economía de escala, ser competitivos, contribuir de manera determinante a nuestra balanza de importaciones, exportaciones, generación de empleo, generación de empresa, de riqueza, no estamos hablando de autoconsumo. Autoconsumo lo hacía mi abuelo, pero no tenía una nómina en su casa. Evidentemente, claro que es necesario el cultivo intensivo, porque el cultivo intensivo no es sinónimo
de que sea incompatible con el respeto al medio ambiente y con el respeto a la utilización del agua, sino, en mi humilde opinión, todo lo contrario. Muy bien. También te quería, voy a reconducir por un poco las preguntas también que nos llegan de fuera, y prefiero hacer las que nos llegan de fuera, van en línea con lo que yo le quería plantear. Bueno, el discurso del método del Pacto Nacional, lo primero hay que interiorizarlo, todas las fuerzas políticas, y nos preguntan si el PP apela a un Pacto Nacional del Agua. Hace una pregunta y la deja en el aire: si existe un acuerdo dentro del PP a nivel de Estado sobre lo que hacer en España, si piensan igual las comunidades autónomas de PP en Castilla, si piensa igual el PP de Aragón, el de Castilla-La Mancha y el de Murcia. Todo parte, y no es baladí, ese gran pacto nacional por el agua. Todo lo contrario, es la piedra angular, es un cimiento sólido. En este país se ha hablado demasiado de la proyección de las infraestructuras y se han ejecutado demasiado pocas. Ese es el principal problema que en estos momentos existe en algunos territorios. La desconfianza, en el que se hablaba de unas infraestructuras que iban a permitir y a posibilitar el que hubiera agua en todos y cada uno de los rincones, y que ven como, sobre todo coincidiendo también con los ciclos de Partido Socialista y de Podemos, y en este gobierno, en esta legislatura, con un PSOE muy podemizado. No es una crítica, me limito a hacer una descripción de lo que se está viviendo en el día a día. Con ese gran acuerdo, con ese gran pacto nacional por el agua, con esa convicción cierta en el que todos los gobiernos autonómicos, en el que todas las empresas del sector primario tengan la absoluta certeza y certidumbre de decir: oye, aquí hay 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 millones de euros, los que determinen los ingenieros cuáles son las actuaciones necesarias, cuáles son las infraestructuras que hay que llevar a cabo para que todo el mundo tenga la tranquilidad de irse a dormir a su casa, sin tener el temor ni la incertidumbre de que a la mañana siguiente, cuando le dé a la bomba, el riego por goteo funcione. Pero eso no es una utopía. Se consiguió ese gran pacto nacional por el agua, gozó de un amplio consenso, y debido a la falta de inversión es cuando se empezaron a generar esas desconfianzas. En los últimos años del gobierno del presidente Rajoy, la situación económica no favoreció llevar a cabo esas infraestructuras. Agua pasada no mueve molinos. Esta presente legislatura es el momento de revertir una muy buena parte de la normativa que en estos momentos está dificultando el que en los territorios la gente saque adelante sus proyectos de vida. Y en esta legislatura, debido a lo que ocurrió y a los efectos del COVID, hay 70.000 millones de euros. 70.000 millones de euros que el gobierno no sabe qué hacer con ellos. Porque alguno de los presentes puede levantar la mano: oye, yo encantado, vaya por delante, y decir: oye, pues yo de esos 70.000 millones de euros, mi empresa se ha beneficiado y hemos sido capaces de llevar a cabo tal o cual actuación. El grado de ejecución de los fondos Next Generation, en el caso de España, es el más bajo de toda la Unión Europea. ¿Acaso hay algo más importante que garantizar el agua en un país en el que la sequía tiene una incidencia notable? ¿Acaso un país como España, en el que el equilibrio, el binomio entre la experiencia, solvencia, capacidad, horas de sol y agua, no es capaz de, en terrenos, en tierras que eran yelmas, baldías, hoy se generan las mejores frutas, las mejores verduras y las mejores hortalizas que se pueden consumir en España? Yo lo tengo meridianamente claro, y mi partido también. Apostar por el sector primario, destinar y gestionar los fondos Next Generation a la política del agua, marcaría un antes y un después. Y desde luego, cuando tengamos las responsabilidades de gobierno, puedan estar por seguro que nosotros no nos vamos a tener
que levantar de la mesa o que volver a sentar, porque no nos vamos a levantar de la mesa hasta que no haya un acuerdo rápido. Lo decía al principio de mi intervención, no sobra ni un minuto. Lo que sobran son trabas, lo que sobran son limitaciones y lo que sobra es la falta de reconocimiento por parte de algunos de que en este país, de que en esta región las cosas en materia agrícola se hacen y se hacen bien. Por lo tanto, las cosas que funcionan no seremos desde el Partido Popular los que vayamos a ponerle palos en la rueda. Le ha respondido una pregunta que decía por qué, si no se podía perder un minuto de tiempo, cuando tuvieron mayor absoluta no lo hizo, ya lo ha expresado. Y la última que dice, ¿qué cree que pretende el Gobierno central con la subida o el aumento de caudales ecológicos del Tajo? Su impresión. Yo creo que es necesario encontrar un punto de equilibrio. El problema es que con este Gobierno la balanza siempre va contra los que quieren poner el despertador a las 6 de la mañana. Desde el Partido Popular creemos que es importante encontrar el punto de equilibrio entre la buena calidad de los ríos. Y hay una cuestión también a la que no me he referido anteriormente, pero que ahora me viene al hilo de lo que acaba de comentar. No son pocas las zonas, no son pocas las ciudades donde se concentra la mayor parte de la población que ven cómo su río, el que pasa por delante, en el que los abuelos le dijeron que ellos se bañaban, hoy no tienen la calidad adecuada. También ahí hay que invertir en depuración. También ahí hay que hacer que el agua sea algo de lo que todos nos sintamos orgullosos y que al sentirnos todos orgullosos tengamos la altura de miras, y para eso hace falta un gobierno sólido y solvente para poder efectuar ese reparto y llevarlo hasta los últimos confines. Creo, por lo tanto, que no es incompatible la calidad de las aguas ni el caudal, siempre y cuando que el caudal no supedite las cosas de comer. Porque si el caudal supedita las cosas de comer, pues al final podríamos, si lo extrapolamos a la enésima potencia, podríamos estar hablando de que tendríamos aquí el Amazonas, pero nadie viviría en él. Y aquí de lo que se trata es de poder vivir, de ganarse la vida dignamente y que gracias al conocimiento, al esfuerzo, al sacrificio, a una buena comercialización, poner nuestros productos en todos y cada uno de los mercados, hacer que los productos cada vez sean más accesibles y desde luego, si se reduce el agua, se reduce la producción y si se reduce la producción, la consecuencia inmediata y directa es la destrucción del empleo y el encarecimiento del producto. Desde luego, el camino que tenemos que seguir es el contrario al que acabo de indicar. Muy bien, pues muchas gracias, don Pedro. Muchas gracias.